Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta capacitación de manejo a la defensiva. Mi nombre es Silviana Velázquez, soy gerente de prevención y seguridad vial de Colconsultores y pues bueno, bienvenidos a esta capacitación. Antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe conducir? Seguramente todos van a responder que sí saben conducir y seguramente es verdad y que son los mejores conductores. Sin embargo, en esta capacitación vamos a observar que no solamente depende de nosotros o de un buen conductor, sino que también depende de los demás usuarios de las vías, de que una persona tome una mala decisión que puede terminar en algún evento catastrófico o en algún siniestro. Es justamente ese el objetivo de nuestra capacitación de manejo a la defensiva. ¿Qué es lo que nosotros promovemos como manejo a la defensiva? Nosotros promovemos el reconocer el peligro, promover la defensa y actuar a tiempo. Para nosotros esto es manejo a la defensiva, anticipar, reconocer y reaccionar de forma segura ante riesgos en carretera, reduciendo accidentes y daños al equipo. Nosotros sabemos que ustedes con la experiencia que tienen pueden reconocer el peligro, pueden así promover una defensa y sobre todo pueden actuar a tiempo. Vamos a ver el siguiente video. Me viene puchando. Y ahorita que mire abierto este campo, mira, ahí me va a pasar. Y él no sabe que después de esa troca ahí está un policía. Me voy a topar al otro carro para que no me pase, para que le pase a todos. Uy, mira compa, eso quería ver compa, eso quería ver compa, compa. Oh, compa, va a ser un accidente, compa, ching. Viste, mira, allá sí es el policía, ¿ves? ¿Qué te dije? Lo va a dejar pasar y ahorita lo va a parar. Párelo, señor Justicia. Póngale las luces, señor Justicia. Yo aquí me paro, mira. Ahí va, póngale las luces. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Es que eso me alegra a mí, por eso quería que hiciera eso. Viste, por pasmado, por ir rápido, por ir recio, por ir corriendo. Eso no se hace. ¿Qué les parece el video? Dice, cuando eres tan bueno en tu trabajo que ves el futuro. Nosotros sabemos que este operador no ve el futuro. Nosotros sabemos que de acuerdo a su experiencia, él puede reconocer el peligro, él puede identificar las malas acciones de los usuarios de la vía y con esto él puede promover la defensa y actuar a tiempo. Eso es manejo a la defensiva. Nosotros les damos 4 pasos a seguir para un buen manejo a la defensiva. El primer paso siempre va a ser reconocer la importancia del manejo defensivo como herramienta de prevención. Si ustedes empiezan a identificar el peligro y en consecuencia actuar para evitar algún accidente, vamos a tener muy buenos resultados respecto a la prevención de siniestros. El segundo paso a seguir es aplicar técnicas para anticipar maniobras peligrosas de otros vehículos. Es importante, si yo estoy detectando que un vehículo viene manejando raro, que viene a exceso de velocidad, como comenta el compañero en el video, te viene presionando y presionando para que avances, la mejor técnica es hacerse a un lado y dejarlo pasar, porque seguramente este conductor es un foco rojo de riesgo. Y si nosotros empezamos a aplicar como esta diferentes técnicas para poder anticipar las maniobras peligrosas de otros vehículos, vamos a tener muy buenos resultados respecto a la prevención de siniestros. El tercer paso a seguir es identificar y reducir riesgos relacionados con puntos ciegos, clima, fatiga y exceso de velocidad. ¿Qué pasa
cuando no solamente depende de cómo conduzco yo, sino que hay diferentes factores en las carreteras que pueden afectar mi buena conducción, como los puntos ciegos, el clima y el exceso de velocidad, que pueden terminar en algún siniestro si yo no empiezo a hacer un alto, una pausa y aplico las buenas prácticas que más adelante vamos a platicar respecto a estos puntos. El paso 4 es reforzar la disciplina de pausas, revisiones y conducción adaptada a las condiciones adversas. Entonces, primero hay que reconocer el riesgo. Segundo, hay que aplicar técnicas para anticipar el riesgo. Reducir riesgos relacionados con identificar cuáles son los factores externos que pueden afectar en algún siniestro y al final tener una disciplina de pausas y de revisiones de mi vehículo. Si ustedes siguen estos 4 pasos, les aseguro que vamos a tener muy buenos resultados respecto al manejo a la defensiva. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dar un momento de concientización y me gustaría preguntarles, ¿cuál fue la situación de mayor riesgo que recuerdan haber tenido en carretera y cómo lo manejaron? Como lo dijimos al principio, esta capacitación no es para decirles qué hacer. Ustedes son los expertos, ustedes son las personas que salen a carretera y que día tras día circulan por las carreteras del país. Seguramente todos ustedes han tenido una situación de riesgo. Me gustaría que pensaran en ella y cómo gracias a su instinto y a la experiencia pudieron manejarlo y salir de esta situación de riesgo. Y eso es parte del manejo a la defensiva, tener esta sensibilidad de anticiparnos al riesgo. Si ya tuviste una situación mayor, ¿cómo hacer para no volverla a tener? Ese es parte del aprendizaje. Si tú ves a un niño chiquito y ve fuego, acerca la mano y se quema, seguramente no va a volver a acercar la mano al fuego porque ya se quemó. Es parte del aprendizaje y parte de la experiencia que nos dan diferentes situaciones. Y es por ello que yo les hago esta pregunta para que recuerden qué riesgo han vivido en carretera y cómo han salido de él. Antes de platicar sobre los factores externos, empecemos por nosotros, que somos las personas que conducen en las carreteras del país. La prima del manejo a la defensiva es reconocer el peligro. ¿Y cómo voy a reconocer el peligro? Evitando las distracciones, identificando a los conductores imprudentes y revisando las condiciones adversas. Siempre vamos a anticiparnos al riesgo con una buena lectura del tráfico y del entorno. Y esto nos va a permitir actuar a tiempo, generar o realizar maniobras seguras, siempre identificar el tema de los frenos, que más adelante vamos a revisar, identificar cuando algún vehículo hace un cambio de carril o si es necesario que yo haga un cambio de carril y estar atento a todas las señalizaciones de la carretera. Esos son los principios básicos del manejo a la defensiva. En Call Consultores nos gusta darles buenas prácticas hablando de manejo a la defensiva y encontramos estas reglas de oro que si nosotros las seguimos vamos a prevenir bastantes accidentes y todo esto va relacionado al manejo a la defensiva. La primera regla de oro es mantener distancia de seguimiento segura, usar luces encendidas siempre, control de velocidad en función del peso, del clima y la visibilidad. Y la más importante, cero alcohol y cero celular. ¿Cuánto hemos cuánto hemos utilizado el teléfono celular en las carreteras? Yo me he encontrado con muchos conductores que contestan llamadas telefónicas, pero lo más grave son estos conductores que también contestan los mensajes. No sé cómo le hacen para contestar el WhatsApp, escribiendo mientras conducen. Entonces,
Estas reglas de oro, estas 5 reglas de oro nos van a servir para reforzar nuestra conducta de manejo a la defensiva en carreteras. Hace un momento, en el paso 3, hablábamos de los factores externos y el primer factor externo que nosotros identificamos en el manejo manejo a la defensiva son los puntos ciegos en nuestro tractocamión. ¿Qué es un punto ciego? Yo sé que ustedes lo saben, pero vamos a recordarlo. ¿Qué es un punto ciego? Son zonas que el conductor no puede ver directamente con espejos. Si no puedes ver los espejos del camión de otro vehículo, el conductor tampoco puede verte. Son estos lugares en los que nosotros perdemos visibilidad de objetos, de personas, de vehículos, que es importante recordarlos y mencionarlos como factores externos que pueden afectar a nuestra buena conducción y que pueden terminar en algún siniestro o pues en algún atropellamiento o inclusive pues que nos estemos llevando en maniobra pues diferentes cosas, una puerta, un bote, un poste, una señalización. Entonces es importante recordar y saber que tenemos estos puntos ciegos. Vamos a ver el siguiente video. Les voy a compartir. Los puntos ciegos son las áreas alrededor de tu vehículo que no son visibles en tus espejos o visión periférica. Esta falta de visibilidad crea una situación peligrosa, aumentando el riesgo de colisiones con otros vehículos, ciclistas o peatones. Cuanto más grande es el vehículo, más grandes son los puntos ciegos. Las consecuencias de no abordar los puntos ciegos pueden ser devastadoras. Los accidentes causados por puntos ciegos a menudo resultan en lesiones graves o incluso muertes. Los puntos ciegos no son uniformes, varían en tamaño y ubicación según el vehículo. Para los remolques hay 4 puntos ciegos principales a tener en cuenta: frontal, trasero, lateral izquierdo y lateral derecho. El punto ciego frontal es el área directamente enfrente del remolque. Oculta la vista del conductor por el capó y la altura propia del remolque. El punto ciego trasero, a menudo el más grande, es el área directamente detrás del remolque, completamente oscurecida de la visión del conductor. Estos puntos ciegos dificultan la visión de vehículos más pequeños o peatones al maniobrar a baja velocidad, como durante el estacionamiento o en tráfico congestionado. El punto ciego lateral izquierdo, aunque más pequeño que el derecho, todavía presenta un riesgo significativo, especialmente al incorporarse a la izquierda o al adelantar. El punto ciego lateral derecho se extiende desde el lado del pasajero del remolque hacia atrás a lo largo, lo que hace que los cambios de carril sean particularmente peligrosos. Estos puntos ciegos laterales pueden ocultar vehículos enteros, motocicletas y ciclistas, creando una situación de alto riesgo durante los cambios de carril o incorporaciones. El tamaño mismo de los remolques es un factor importante que contribuye a sus extensos puntos ciegos. Cuanto más alta sea la posición de conducción, mayor será el área oculta en la vista. La longitud del remolque también juega un papel, ya que extiende el punto ciego trasero considerablemente. La posición del espejo es otro factor crítico que afecta la visibilidad. Los espejos mal ajustados pueden exacerbar los puntos ciegos, creando espacios peligrosos en el campo de visión del conductor. Incluso con los espejos correctamente ajustados, existen limitaciones en cuanto a lo que pueden reflejar. Los espejos convexos, si bien son útiles para expandir el campo de visión, pueden distorsionar la percepción de la distancia, lo que dificulta calcular la velocidad y la proximidad de otros vehículos. ¿Qué les pareció?
Efectivamente, es información que ustedes ya tienen, es información que ya manejan y que viven día a día con ella. Sin embargo, hay que hacer una pausa y recordar que los puntos ciegos existen y que estos son factores externos que pueden determinar en algún siniestro. Vamos a recordar, aunque en el video está muy claro, pero vamos a hacer conciencia de los puntos ciegos que conocemos y que tenemos en nuestro tractocamión. Está el punto ciego enfrente del camión, desde el parabrisas hacia adelante, entre 3 y 6 metros. Un vehículo pequeño o un peatón puede quedar totalmente oculto, que es lo que muchas veces nos ha pasado, y por eso en temas de maniobras o en temas de cuando cruzamos alguna zona urbana, podemos tener alguna situación, ya que no vemos algún vehículo pequeño o algún peatón que esté enfrente de nosotros. Lateral derecho es el lado más extenso de punto ciego. Aquí pueden cubrir dos o más carriles hacia la derecha, especialmente en tramos diagonales. Y el lateral izquierdo, que es menor que el derecho, pero pues sigue habiendo ahí un espacio no visible inmediato al costado. La parte trasera del remolque de 10 a 30 metros atrás, donde no hay visibilidad directa, y el ángulo frontal derecho, que para mí es el más peligroso, entre el frente y el costado derecho, donde los espejos frontales y laterales no alcanzan a cubrir el 100%. Vamos a continuar con la parte 2 de nuestro video de puntos ciegos. A pesar de los desafíos que plantean los puntos ciegos, existen estrategias efectivas que los conductores pueden emplear para mitigar los riesgos y mejorar la seguridad. El ajuste adecuado del espejo es primordial. Los espejos deben colocarse para proporcionar la vista más amplia posible de las áreas circundantes, minimizando la cobertura del punto ciego. Sin embargo, incluso con un ajuste óptimo del espejo, los puntos ciegos aún existen, lo que requiere precauciones adicionales. Las comprobaciones regulares de los hombros son cruciales. Antes de realizar cualquier cambio de carril o giro, los conductores siempre deben girar la cabeza y comprobar físicamente sus puntos ciegos. Mantener una distancia de seguimiento segura es esencial. Al aumentar la distancia entre su remolque y el vehículo de adelante, los conductores se dan un tiempo de reacción valioso en caso de que surja un peligro inesperado. La tecnología también juega un papel vital en la gestión de puntos ciegos. Los sistemas de detección de puntos ciegos utilizan sensores para monitorear las áreas alrededor del remolque y alertar al conductor si hay otro vehículo presente. Estos sistemas proporcionan una capa adicional de seguridad, especialmente en condiciones de conducción difíciles o cuando aparece la fatiga. Comprender y gestionar los puntos ciegos no es solo responsabilidad de los conductores de remolques, es un esfuerzo colectivo. Todos los usuarios de la vía pública deben ser conscientes de las limitaciones de los vehículos grandes y comportarse en consecuencia. Al compartir la carretera con remolques, es crucial ser predecible y evitar detenerse en sus puntos ciegos. Los peatones y ciclistas deben hacer contacto visual con los conductores de remolques antes de cruzar delante de ellos, asegurándose de que se les vea y se les reconozca. Al fomentar una cultura de conciencia de los puntos ciegos, podemos crear un entorno de conducción más seguro para todos. Recuerde, la seguridad es una responsabilidad compartida. Hagamos toda nuestra parte para que nuestras carreteras sean más seguras. ¿Qué tal, no? Dice, la responsabilidad es una responsabilidad compartida. Y es correcto, debería de ser una responsabilidad compartida. Difícilmente esto pasa en las carreteras de nuestro país. No es una responsabilidad compartida y es por ello que tenemos este tipo de acercamientos
con los operadores de transporte de carga, porque no es una responsabilidad compartida. Difícilmente los usuarios de las carreteras del país conocen de este tema de puntos ciegos y es por ello que damos este tipo de capacitaciones, porque y por eso entran en manejo a la defensiva, porque si los demás no lo conocen, nosotros tenemos que propiciar y promover el manejo a la defensiva desde nuestro tractocamión para poder evitar colisiones pues evitar riesgos. Vamos a tomar un recuento de las buenas prácticas que vienen en el video. Entonces, buena práctica número 1 es la utilización de nuestros espejos. Todo el tiempo tienen que estar colocados correctamente, la forma en la que podamos ver un poco más de estos puntos ciegos. Se entiende que por eso se llaman puntos ciegos, pero el tener una correcta colocación de nuestros espejos nos va a funcionar. 2, el estar sentado de una forma correcta, los hombros alineados a nuestro volante y cuando vayamos a hacer algún cambio de carril, voltear por completo para cerciorarnos de que no viene algún otro vehículo o algún otro usuario de la vía. 3, apoyarnos de los sensores, apoyarnos de la tecnología con la que ya viene nuestra unidad. La verdad es que es una maravilla ahora que existen este tipo de tecnologías porque nos pueden facilitar el hacer una maniobra y detectar estos puntos ciegos. Y por último, ya hablando de los usuarios, de los demás usuarios de las vías, siempre hacer contacto visual, ya sea con peatones o con otros conductores de vehículos, cerciorarme de que me está viendo el otro conductor. Estas son unas buenas prácticas respecto al manejo a la defensiva que les pueden ayudar en este tema o en este factor externo que son los puntos ciegos. Como lo vimos en el paso 3 de manejo a la defensiva, también influye el peso y la velocidad. Si bien los vemos como características externas, el que podamos frenar de manera segura o inmediata depende de cómo circulamos nosotros. Es por eso por lo que van de la mano la influencia del peso y la velocidad que van a afectar la distancia de frenado que voy a necesitar para detener mi tractocamión. Ahí les puse un ejemplo. Si tenemos un tractocamión a 80 kilómetros cargado al límite legal, perdón, podemos necesitar hasta 2 veces la distancia de un automóvil para frenar completamente nuestro tractocamión. Cada 10 kilómetros debe de aumentar entre 5 y 10 metros la distancia para poder frenar nuestro tractocamión. Y si a eso le agregamos que la carga esté mal distribuida o suelta, pues esto incrementa la inercia y puede provocar cualquier pérdida de control. Entonces, siempre debemos de revisar el peso y la velocidad a la que estamos circulando. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un tractocamión cargado a 40 toneladas que circula a 80 kilómetros por hora en pavimento seco. Aproximadamente necesita de 90 metros para detenerse. Ahora bien, si ese mismo camión circula a 100 kilómetros por hora, va a necesitar hasta 130 metros para poderse detener. Y si le agregamos una circunstancia adversa adicional, que es, por ejemplo, que esté lloviendo, o sea, el piso mojado o que haya neblina, pues las cifras deben de aumentar hasta un 50% o más. Es importante recordar que el peso empuja. Cuanto más rápido y más pesado, más fuerza necesitas para detenerlo. Como lo hemos visto a través de estas capacitaciones, la conducción o el manejo defensivo cuenta también con factores externos que se van agregando a las situaciones de riesgo que tenemos y está en cada uno de nosotros el tomar o no buenas decisiones. Vamos a
pasar, hablando de peso y de frenado, pues vamos a pasar a el siguiente video en donde vamos a hablar un poco de ciertas técnicas para frenar de forma segura nuestro tractocamión. Permítanme, me parece que no está compartiendo el audio. Vamos a revisarlo de nuevo. Ahora sí. ¿Alguna vez has pasado al lado de un camión y este suena así? Esto se llama freno de motor y aquí te explicaremos de qué se trata, por qué hace ese sonido y por qué es uno de los sistemas más interesantes e importantes de un camión. Comencemos por el principio. ¿Qué es el freno de motor? Los frenos de motor son un tipo de freno que utiliza la compresión del motor para reducir la velocidad del vehículo. Hay dos tipos. El primero, que cualquier automóvil lo tiene, es el que consiste en colocar una marcha más corta para que sean las revoluciones del motor las que ayuden a evitar que el auto gane velocidad. Entre más empinada es la colina, más baja debe ser la marcha para evitar que el auto gane velocidad y se sobrecalienten los frenos. El segundo, que es el que se usa en los vehículos pesados como camiones, tractocamiones y buses, se usa para proporcionar potencia de frenado adicional y reducir el desgaste de los frenos de fricción, es decir, los frenos tradicionales que tiene cualquier auto. Si un conductor de un camión pretende controlar la velocidad que toma el camión con los frenos, demorará pocos segundos en quedarse sin ellos, ya que la fricción entre las pastillas y discos o zapatas y campanas hará que llegue a los 400 grados centígrados, perdiendo todo el poder de frenado. Imagina esto si vas con mucha carga o en un descenso largo y pronunciado. Este tipo de frenado, que también se conoce como Jake, nombrado así por la empresa Jacobs Vehicle Systems, que lo desarrolló inicialmente, funciona aprovechando la compresión del aire en los cilindros del motor diésel. Cuando el conductor activa el freno Jake, un sistema hidráulico en el interior del motor abre válvulas de escape en determinados cilindros del motor, evitando que el motor queme combustible, lo que crea una resistencia a la compresión. Esta resistencia es la que ayuda a desacelerar el vehículo sin utilizar el pedal de freno, lo que reduce el desgaste y la posibilidad de sobrecalentamiento de este sistema. Ese sonido que has escuchado es cuando el sistema está activo y las válvulas de escape están dejando salir el aire del motor antes de tiempo. Como el sistema actúa a la inversa, entre más se acelere el motor, más poder de retención ejercerá este en el camión. Pero veamos todas las ventajas de este sistema de frenos y por qué es tan común en los camiones y tractocamiones más grandes. Reducen el desgaste de los frenos de fricción al realizar parte del trabajo de frenado. Esto puede prolongar la vida útil de los frenos de fricción hasta en un 50%. Proporcionan mayor potencia de frenado adicional, lo cual es especialmente útil en colinas empinadas o cuando se transportan cargas pesadas. Y también mejora indirectamente la eficiencia del combustible, al evitar que el motor queme combustible cuando el Jake está activado. Pero el freno motor no está creado ni tiene la capacidad para detener el camión, solo puede reducir su velocidad de forma controlada para que los frenos de fricción hagan la detención final y no se recalienten, evitando situaciones de riesgo. Por eso se le conoce como sistema de detención complementario. El freno de motor es clave en situaciones como conducir en pendientes pronunciadas, transportar cargas pesadas o conducir en condiciones resbaladizas. Y ahí lo tienen, amigos, la explicación de ese clásico sonido que producen los camiones, pero no. ¿Qué les parece? Es información que ustedes manejan, es información que ustedes ya conocen. Regresando a pues nuestra capacitación, tenemos y tenemos que mencionar este tipo de frenado que nosotros identificamos como control de caja y freno de motor en pendientes y curvas. El control de caja se utiliza antes de iniciar una bajada
es indispensable seleccionar la marcha adecuada, generalmente una o dos menos de la que usan en plano, y debemos de evitar cambios de marcha en plena bajada, ya que pueden provocar pérdida momentánea y de tracción y control. Existe el freno de motor, que era el que estábamos validando con el video, el freno de compresión. Su función es usar la compresión del motor para desacelerar sin abusar del freno de servicio. Debe activarse antes de que la velocidad aumente, no cuando ya está fuera de control. Es ideal para mantener velocidad constante en descensos prolongados y reducir el sobrecalentamiento de frenos, como lo comentamos con el video que les acabo de mostrar. Si se dan cuenta en ambos, es indispensable hacerlo antes de que esté fuera de control nuestra unidad. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Pues con un correcto manejo, con buenas prácticas, no manejando exceso de velocidad y sobre todo estar atentos a la carretera y cualquier situación que pueda pasar durante nuestra circulación. Nosotros recomendamos el uso combinado, que es engranar la marcha correcta, activar el freno de motor y usar los frenos de servicio de forma intermitente, con la técnica pisar y soltar para poder evitar la fatiga de los frenos. Entonces, ya hablamos de los factores adicionales o los factores externos, que es puntos ciegos, que es la velocidad. En este caso estamos hablando del frenado y vamos ahora a tomar conciencia de las condiciones adversas climatológicas que pasan durante la circulación en las carreteras. ¿Qué tenemos que hacer cuando circulamos con lluvia, por ejemplo? Pues tenemos que bajar la velocidad un 30% y aumentar la distancia de los demás vehículos. ¿Qué pasa cuando circulamos con niebla? Debemos de usar luces bajas o antineblina, nunca las altas, reducir velocidad y mantener línea de referencia. Cuando circulamos por zonas con viento lateral, tenemos que bajar la velocidad, sujetar firmemente el volante y anticipar rachas en zonas abiertas. Y cuando circulamos de noche, que la mayoría, si no es que casi diario lo hacen, mantener luces y parabrisas limpios, evitar encandilar a otros y descansar si hay fatiga. Entendemos que pues al momento de que aparece o bueno, al momento de que ya es de noche, el cuerpo pasa por este tema de que pues sabe que es hora de dormir o sabe que pues es momento de cerrar los ojos y descansar. Pues lo que nosotros recomendamos es que circulamos de noche, tenemos que circular sin fatiga. Vamos a presentar el siguiente video, que es parte de las condiciones o de circular con condiciones climatológicas adversas. Conductor responsable. Maniobras seguras. Otro de los aspectos que un conductor debe considerar son las condiciones climáticas del lugar en el que transitará, ya que muchas veces estas pueden complejizar la conducción. ¿Qué hacer en cada caso? Lluvia. Dependiendo de la intensidad con la que se presente, puede disminuir la visibilidad del camino. Por eso es recomendable reducir la velocidad y mantener una distancia prudente con el vehículo de enfrente, ya que existe el riesgo de que el auto patine y genere un accidente. Vientos fuertes. En estos casos, lo más recomendable es disminuir la velocidad y sostener el manubrio firmemente sin perder de vista la pista. Neblina. Si la neblina es densa o ligera, lo que se debe hacer es reducir la velocidad y encender las luces bajas. Si la visibilidad es muy escasa, se deben seguir las líneas de demarcación de la pista como guía. Nieve o hielo. Frente a estas condiciones se debe usar cadenas u otros elementos como clavos para neumáticos en caso de escarcha y acelerar con lentitud, evitando que el auto patine en el hielo o se hunda en la nieve. Y recuerda, si las condiciones climáticas se intensifican a un nivel de alto riesgo, detente en un lugar seguro hasta que la situación mejore. Respeta siempre estas simples condiciones y estarás protegiendo tu vida y la de los demás.
Es justo y es parte de lo que comentábamos, las condiciones adversas climatológicas como factores externos que pueden afectar nuestras buenas prácticas o una correcta circulación por las carreteras del país. Y pues bueno, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos visto durante esta capacitación. Al principio hablamos de manejo de la defensiva y cómo tengo yo que reconocer y pues sí, promover la atención al riesgo. Estamos hablando de nosotros como conductores. Después pasamos por las situaciones adversas y factores externos que no dependen 100% de mí como conductor, pero que yo tengo que observar para dar un buen manejo a la defensiva. Hablamos de los puntos ciegos, hablamos del peso, de la velocidad y ahorita pues de las condiciones climatológicas. Me gustaría que después de hacer este recuento pudieran pensar si aplican manejo a la defensiva todos los días, ¿en qué cambiarán sus viajes? ¿Qué buenas cosas van a llegar para ustedes con esta aplicación de manejo a la defensiva durante cada momento que estén en carretera? Bueno, pues con esto concluimos la capacitación de manejo a la defensiva. Les agradezco mucho su atención y espero que puedan aplicar estas sencillas técnicas de manejo a la defensiva en su día a día. Y como siempre, la prioridad es que lleguen sanos y salvos y seguros a sus hogares.